Hola, buenos días. Bueno, gracias por asistir a todos. Veo que tenemos algunas personas que están interesadas, obviamente, en esta época tan compleja. Hemos preparado el equipo laboral de Pérez Bustamante y Ponce algunos temas y tópicos desde la perspectiva legal y práctica sobre el impacto del COVID-19 en el ámbito laboral. Como conocen, en estos momentos estamos viviendo un estado de emergencia y realmente no tenemos las mejores soluciones legales, pero hemos tratado de serlo bastante creativos para generar una sensación de seguridad a todos con nuestras sugerencias. Y bueno, la idea es un poco comentarles qué hay, qué se conversa entre todos. Para ello, el equipo laboral que va a participar en el día de hoy es Javier Salvador, mi persona, Belén Jaramillo, y Sandra Ceballos. Los tres vamos a conversar, vamos a tratar de hacer lo más interactivo este webinar para ustedes y lo más práctico. Están bienvenidas sus preguntas a través del chat. Así que vamos a comenzar. Entendemos la situación grave que se encuentra el país y por ello hemos tratado de realizar un contenido lo más práctico posible. Comenzamos, por favor, si me ayudan pasando las diapositivas. Bueno, como conocemos, mediante decreto ejecutivo 1017, se declara un estado de excepción por un estado llamado calamidad pública. Esta es una estrategia gubernamental para enfrentar la emergencia sanitaria y evidentemente, como parte de la emergencia sanitaria, se ven afectadas las plazas laborales. Frente a ello, necesitamos, el gobierno ha buscado alternativas para poder seguir con la economía del país. Básicamente es muy complicado en estas épocas, pero se busca que exista un tipo de alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué normativa ha emitido el gobierno? Primero, tenemos acuerdos ministeriales que de alguna manera han tratado de aliviar los procesos, ¿sí? Tenemos el acuerdo ministerial de reducción, modificación, suspensión emergente, jornada laboral, y el más importante y el que todos estamos es el teletrabajo emergente. Frente a ello, lo primero que debemos saber es que la jornada presencial está suspendida entre el 17 al 24 de marzo del 2020. Todos los trabajadores del sector público y privado no pueden asistir a sus plazas de trabajo y existen ciertas excepciones. Primero, se puede mantener la jornada laboral, como ustedes conocen, para proveer servicios públicos básicos de salud, seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos, envíos aéreos. En general, aquellas actividades que permitan superar y combatir la propagación del COVID-19. Igualmente, es obligación de los negocios de supermercados, bodegas, centros de almacenamiento, expendios de víveres y medicina, no suspender estos servicios. También, como conocen, siguen funcionando todas las cadenas y actividades comerciales, áreas de alimentación. Es importante en estas épocas la presencia de las plataformas digitales de entrega a domicilio y otros medios relacionados a los servicios de telecomunicación. Estas son básicamente las industrias que pueden prestar sus servicios en esta época. Lo importante, lo que conozcamos, es que de ninguna manera digamos, estas prestaciones pueden generar un riesgo para todos los empleados. Entonces, ¿qué vamos a buscar frente a empleadores, como empleadores? Generar medidas que disminuyan el riesgo, ¿sí? Y que mutuamente podamos sentirnos de la mejor manera para poder seguir con nuestras actividades. Frente a toda esta historia que estamos viviendo, hemos encontrado ciertas alternativas para superar la emergencia. Estas son alternativas que hemos encontrado en la legislación laboral y que el Ministerio, a través de estos acuerdos emergentes que ha emitido estos días, los ha ajustado según la situación de fuerza mayor que estamos viviendo. Primero, tenemos la reducción emergente de jornada.
¿De qué se trata? Básicamente se trata de una reducción de hasta 6 horas diarias, en las cuales existe una eminente reducción de remuneración. El acuerdo ministerial no es tan claro sobre si existe o no la necesidad de acuerdo entre las partes. Es nuestra sugerencia que tratemos de generar un acuerdo entre las partes. En esta época, creo que tanto empleadores como trabajadores estamos del mismo lado y debemos buscar acuerdos. El presidente también llamó a acuerdos y por eso consideramos que van a ser factibles estos acuerdos entre partes. Esta figura tiene una característica que una vez superada la emergencia, en este caso, se debe cancelar las horas que se dejaron de pagar antes de que se reparta dividendos en el próximo ejercicio económico. No sabemos cuánto tiempo dure, no sabemos si es que podrá generarse dividendos del próximo ejercicio, pero esta es digamos, la condición para que aplique esta reducción de jornada, ¿no? Esto a breve rasgos. La reducción de jornada, como todas estas medidas que el gobierno nos ha implementado a través del acuerdo ministerial, únicamente requieren de un registro a través del Sistema Único de Trabajadores. No requieren más que ello. Entonces, al momento se prevé registrar en la página bajo el usuario de cada empleador y entendemos que la dirección regional, cuando pueda emitir su criterio, enviará una autorización para seguir con estos procesos. De ahí tenemos como segundo punto interesante, que es la modificación emergente de la jornada laboral. ¿Qué es la modificación emergente de la jornada laboral? Nada más que trabajar en diferentes turnos. ¿Qué permite el trabajo en diferentes turnos? Permite básicamente evitar la propagación del virus, no aglutinar a las personas. Como sabemos, debemos tratar de no generar espacios con más de 30 personas, lo cual es difícil en los centros de empleo. Sin embargo, de alguna manera, siendo bastante creativos y con la posibilidad que nos está dando esta normativa, podríamos generar diferentes turnos en los cuales podríamos evitar esta aglomeración, ¿no? De ahí tenemos la suspensión emergente de jornadas. Esta es una figura que está siendo muy aplicada porque definitivamente hay plazas de trabajo donde no se puede generar ni siquiera teletrabajo. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, la recuperación se genera una suspensión de toda la jornada. La condición es que el trabajador obviamente no se encuentra a disposición del empleador, ¿sí? Y superada la fuerza mayor, se recupera la jornada. La recuperación es bastante fuerte, porque estamos hablando que es hasta 3 horas diarias y 4 horas del sábado. Entonces, esta es una alternativa que puede aliviar, pero siendo prácticos, del momento que vuelven los empleados a sus lugares de trabajo, superada la fuerza mayor, realmente sí va a ser complicado. Creo que también no solo tenemos que analizar la parte legal, sino la parte práctica. Por eso también hay otras opciones que podemos incluir. Lo interesante de este acuerdo ministerial es que deja a discreción del empleador poder utilizar una u otra, o podemos utilizar varias en un mismo grupo de trabajadores, ¿sí? No requiere igual acuerdo, lo cual es obvio en este punto, dadas las condiciones. Y ahí tenemos la siguiente opción, la que todos estamos ya en la práctica, que es el teletrabajo emergente. No es más que realizar sus labores desde el domicilio en jornadas ordinarias o especiales, no requiere de acuerdo de partes, igualmente solo requiere un registro, un cambio de la condición del trabajador en el Sistema Único de Trabajadores, y con ello se puede funcionar. Entiendo que ya la mayoría estamos en esto y ha sido muy práctico, hemos revisado, hemos visto que está funcionando el Sistema Único de Trabajo en este punto y no hay ningún problema en registrar de esta manera, ¿no? Finalmente, si me ayudan pasando, gracias. Tenemos una figura que está siendo bastante cuestionada. Debieron haber escuchado ayer declaraciones del ministro Madero, quien ha considerado que no se puede enviar de vacaciones a los trabajadores. ¿Nosotros qué consideramos? En esta época que el gobierno, el mismo presidente, ha llamado a generar acuerdos entre trabajadores y empleadores, consideramos que es viable el goce de vacaciones, más aún cuando los trabajadores tienen pendientes las vacaciones. Es una figura que inclusive permite mantener las condiciones laborales sin ningún tipo
Creo que te perdimos, Belén. Este, ¿Escucha? ahí, adelante. ¿Ahí? ¿Me escucha? ¿Hasta dónde se quedó? Sí, hasta ahí. ¿Vacaciones me escucharon? Así es. Ya, ok, gracias. Ok, entonces decía, las vacaciones, si bien ha habido declaraciones del ministro en que no es factible enviar de vacaciones a los empleados, consideramos que dada la situación y tomando en cuenta tomando en cuenta la fuerza mayor en que estamos viviendo, los acuerdos son plenamente viables y el goce de vacaciones es viable, ¿sí? Es una figura que alivia y permite que el trabajador mantenga sus condiciones, no genera ninguna disminución de derechos de los trabajadores, ¿sí? Por ahí alguien dirá, pero realmente esto no es vacaciones. Sí, realmente no es vacaciones, pero tampoco nadie quiso quedarse en la casa trabajando, pero esta es una situación de fuerza mayor. Creo que debemos ser consecuentes, por eso consideramos que las vacaciones es viable es una alternativa viable para superar esta crisis. Dentro de la legislación laboral tenemos una figura bastante compleja que suspende la relación laboral, que se llama paro patronal. Lamentablemente esta figura tiene un proceso técnico muy complejo que además requiere la conformación de un tribunal de conciliación y arbitraje. Este tribunal obviamente es un órgano en el que está inmiscuido el Ministerio de Trabajo, trabajadores y empleadores, y es un proceso para tramitarse muy largo. Ni siquiera las autoridades lo tienen mapeado para superar esta crisis por la dificultad que genera este proceso. Es un proceso de duración larga, que realmente, si bien es cierto, suspende la relación laboral, pero para efectos prácticos no ayuda a superar la crisis. Debemos contarles porque esto es parte de las alternativas legales que nos genera la legislación a este momento. Y como última medida y como medida que realmente es muy compleja y esperemos que no pueda llegar a estos puntos, es la terminación del contrato laboral. El contrato de trabajo puede terminarse, en este caso, por despido intempestivo, e inclusive nosotros tenemos dentro de la legislación por fuerza mayor. Por fuerza mayor es bastante complejo el analizar si es que todas estas condiciones que estamos viviendo pueden configurar la fuerza mayor que requiere digamos que requiere el razonamiento laboral para que termine el contrato, porque bajo esa figura no habría indemnización. Les cuento así un poco, varios sectores han estado analizando sobre esta terminación de contrato, pero en realidad es muy apresurado poder decir que aplicaría esta forma de dar por terminada la relación por la dificultad probatoria y podría generar muchos problemas a futuro. Por ello, creo que no es factible y creo que debemos buscar que prevalezca la fuente de trabajo y al momento tratar de utilizar las figuras que tenemos, ¿no? Estas son las alternativas que prevé la legislación laboral. Ahora, frente a esta situación que es evidente que nuestra normativa no tiene las mejores soluciones, hemos buscado otras formas para poder generar y mantener los puestos de trabajo. Entonces, para ello, Javier Salvador nos va a hablar sobre los acuerdos que podemos llegar entre las partes. Muchas gracias. Gracias Belén, y a quienes están conectados y tienen alguna dificultad con el audio, pues les recomendamos que se desconecten y se vuelvan a conectar. Para nosotros también es un reto llevar a este webinar de forma remota, pero vemos que está saliendo la conexión y están escuchando con atención. Si nos ayudan con el slide anterior. De todas las opciones que ha hablado Belén y de todas las preguntas que hemos podido recibir en estos 4 o 5 días de real emergencia, pues hay una inquietud principal en los clientes, en las industrias, en las empresas, y se refiere a qué puedo hacer fuera de estas escasas o a ratos rígidas opciones que nos pone o la ley o la autoridad para tratar de continuar con la empresa y en especial la principal inquietud que se tiene es qué hago con personas que no tengo trabajo para darles y que además al mismo tiempo no se están generando los ingresos para poder pagar a estas personas. Y discutiéndolo con el equipo en estos días respecto a las opciones, creemos que sigue siendo una opción clave, importante y válida el acuerdo entre trabajadores y empleadores. Un acuerdo que permita
ser, digamos, a la medida de cada circunstancia, de cada equipo, de cada grupo, de cada industria, de cada empresa, que permita en ciertas circunstancias, por ejemplo, reducir la jornada, más allá inclusive de lo que establece esa jornada reducida emergente que promociona ahora el Ministerio de Trabajo y que existe desde el año 2015. Reducir la jornada y por lo tanto reducir también el salario. La clave aquí está en establecer acuerdos claros, transparentes y de buena fe con los empleados o con los grupos de empleados en los cuales sea necesario hacerlo. Hay varios tipos de acuerdos que además pueden hacerse no solo con relación a la reducción de jornada y a la reducción de salario, sino también con relación a la forma de recuperar, a la forma de mantener o no ciertos beneficios, te mantengo o no mantenemos el seguro médico, etcétera, ¿no? Creemos que los acuerdos nuevamente de buena fe hechos válidamente con empleados van a poder ayudar de mejor manera que varias de las otras opciones en estos momentos difíciles. No es una opción que está exenta de algún riesgo de reclamo y eso todos lo sabemos, pero dadas las circunstancias, probablemente esta sea la mejor fórmula para mantener la continuidad del negocio y obviamente del trabajo, ¿no? Siempre que se hagan acuerdos nuevamente transparentes, claros sobre todo. Y entonces creemos que esto es una opción válida, no está exenta de algún tipo de riesgo, pero igual que las otras, pero creemos que esta puede ser la mejor fórmula para que se asimile a las necesidades propias de cada una de las industrias de ustedes, ¿no? Vamos igual a responder algunas preguntas al final respecto de este tema, que es el que más ha generado inquietudes, y adelante pues vamos a hablar de otros temas adicionales. La siguiente slide, por favor. Hola, sí, buenos días, Sandra Ceballos. Yo les voy a comentar un poco de recomendaciones para el teletrabajo eficiente y también les voy a hablar de las medidas que se deben tomar en materia de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto al teletrabajo, esta es una nueva modalidad, es una modalidad que la tenemos que implementar ahora a la fuerza, pero es una modalidad que ha funcionado para muchas empresas y ha generado incluso mayor producción y mejor trabajo. Entre esos tenemos unos pocos tips para que compartan con sus trabajadores de cómo hacer más eficiente el teletrabajo. El primero es buscar un espacio adecuado. Un espacio que esté en lo posible exclusivo para trabajar. No es recomendable trabajar en el dormitorio, en el mismo lugar en el que uno descansa. Es necesario también buscar un lugar en el que uno esté cómodo, sin tener la necesidad de levantarse, de estarse moviendo todo el tiempo, para así evitar cualquier problema musculoesquelético a futuro. Busquemos un lugar que tenga buena iluminación y un lugar que cuente con las herramientas necesarias, es decir, acceso a internet, a teléfono, impresora o lo que sea que el trabajador requiere generalmente para su trabajo. La segunda recomendación es busquemos evitar distracciones. En las oficinas suele haber distracciones y es una de las razones por las que el teletrabajo se vuelve eficiente, porque la persona tiene menos distracciones incluso que en la oficina. Es mejor evitar trabajar con la televisión prendida, en espacios callados, sin las preocupaciones cotidianas de la vida. No se acumule cosas innecesarias en el espacio en el que se trabaja. Es decir, si yo ya terminé una carpeta, la guardo, la archivo, busco un lugar donde guardar las cosas, tener ordenado mi escritorio, mi espacio de trabajo. Siguiente, por favor. Es necesario, además, cumplir con las disposiciones de salud y seguridad de las que vamos a hablar un poco más a continuación, pero aquí busca pausas activas. Descansos inteligentes, descansa la vista mientras estés trabajando. Haz un listado de los pendientes. Antes de comenzar a trabajar, organiza tu tiempo. Ten un plan de trabajo de tal manera que tú sepas cuáles son tus metas del día, qué vas a cumplir, qué tienes que hacer. Y finalmente, y tal vez la recomendación más difícil es, alístate para trabajar. Esto incluye, levántate, vístete, báñate, sal de la cama,
y usa ropa adecuada para el trabajo. No distraigas, no confundas la ropa, no trabajes en pijama, no trabajes en ropa deportiva, porque eso le da a tu mente una idea en que no estás listo para trabajar. El teletrabajo es un tipo de trabajo y tenemos que tomar todas las acciones que tomamos cuando vamos a una oficina. Esa es una recomendación. Siguiente, por favor. Ahora, en materia de seguridad y salud, existe unas directrices, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública emitieron unas directrices para afrontar el COVID-19. Es importante recordar que la obligación del empleador de adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos de trabajo que puede afectar la salud y el bienestar de los trabajadores continúa vigente. No hemos dejado de tener esta obligación, por lo que tenemos que tomar todas las medidas y tenemos que acatar algunas normas dentro de estas directrices. Dentro de las normas, lo primero que se regula es qué pasa con los trabajadores que tienen algún tipo de síntoma. Recordemos, los síntomas del COVID-19 son fiebre, tos, dificultad para respirar. Cuando tengamos una persona, uno de nuestros trabajadores, sobre todo en las áreas, en las compañías en que todavía están trabajando, es decir, aquellas de salud, de alimentos, exportadores, que todavía estamos trabajando, tenemos que llamar inmediatamente al 171 para que sea evaluado el caso, tal como las medidas que el Ministerio de Salud está promoviendo. Y si tenemos un caso confirmado de COVID-19 en la compañía, es obligación del empleador el comunicar inmediatamente al Ministerio de Salud Pública la existencia de este caso diagnosticado. Y dentro de esto está la obligación de la empresa de brindar todas las facilidades al Ministerio de Salud o a quien éste designe para la investigación de campo, que va a incluir un censo de contactos, con quién tuvo contacto el trabajador, el seguimiento para que se pueda hacer una detección oportuna de posibles nuevos casos. Siguiente, por favor. Tenemos ahora las obligaciones, igual, las directrices emiten obligaciones tanto para los trabajadores como para los empleadores. Dentro de las obligaciones de los empleadores está para el responsable de seguridad y salud ocupacional, para el jefe de talento humano y para los miembros del comité paritario. Ellos tienen la obligación de realizar un plan de acción, un plan comunicacional referente a las medidas de prevención y protocolo. Asimismo, los empleadores tendrán que difundir estos mensajes. Ahora que estamos teletrabajando, la difusión se lo hará de manera remota. Pueden haber distribución de material informativo, recordatorio a través de correos, a través de redes sociales. ¿Qué es lo que debo hacer y cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento instaurado por el Ministerio de Salud. Y finalmente, es importante recordar que la persona de seguridad y salud, es decir, el técnico de seguridad y salud, el jefe de talento humano y los miembros del comité paritario deben hacer el curso en línea, metodologías de detección, prevención, respuesta y control del COVID-19 a virus respiratorios emergentes a través de la página web de la Organización Mundial de Salud. Finalmente, también es obligación de los empleadores el proporcionar el jabón líquido y el gel antibacterial, que es lo que se está usando como medida de prevención. Esto para quienes están laborando actualmente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Los trabajadores tienen la obligación de cumplir con todas las medidas de prevención. Control establecidas, es decir, no puede el trabajador andar por ahí sin lavarse las manos. Si es que tiene síntomas, tiene la obligación de reportar, tiene la obligación de comunicar al empleador. Tiene la obligación también de informarse del virus a través de las capacitaciones o talleres en caso de que se las haga presenciales para las empresas que los necesitan, o de estar atento a todos los comunicados que la compañía envíe para la prevención del virus. Si es que un trabajador
tiene sospecha del virus, tiene que acudir, tiene que tomar las medidas, llamar al 171, tener todas las medidas que el ministerio ha establecido. Y si es que se ha ordenado su cuarentena, ya sea porque tiene sospecha del virus o porque ha tenido contacto con alguna de las personas, en cualquiera de los momentos, en el peor de los casos, si un trabajador ha sido diagnosticado ya con el virus, tendrá que presentar el certificado médico respectivo de cualquiera de estos casos al empleador. Esta es una de las obligaciones que está establecida en las directrices emitidas en conjunto por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Siguiente, por favor. Javier, te escuchamos. Gracias a todos. Yo ahora vamos a tratar de responder las preguntas más frecuentes que hemos tenido y que nos han presentado en esta mañana, muchos de los cuales han sido recurrentes de quienes han preguntado al equipo esta semana, y hemos especialmente estandarizado criterios. Es importante que ustedes sepan que estas respuestas son respuestas que tienen que adecuarse a las situaciones particulares de cada uno de ustedes. No son fórmulas, digamos, que se estandarizan para absolutamente todos los casos, y por eso recomendamos que confirmen estas respuestas, lo analicen bien con sus asesores legales, con su equipo de talento humano, con su equipo legal, para poder dar las soluciones que más se acoplen a sus necesidades. Pero tenemos varias preguntas que son muy comunes que se han presentado estos días, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera, y creo que de eso ya lo habló Belén, es: ¿puedo disponer que mis empleados salgan de vacaciones? Muchos de ustedes habrán recibido probablemente la respuesta de que existe esa obligación de que el empleador requiere de 3 meses de anticipación para establecer la época en que los empleados van a gozar vacaciones. Sin embargo, nuestra posición es que, dadas las circunstancias de la emergencia, pues el empleador podría instruir a los empleados a que quienes tengan días acumulados de vacaciones pues puedan gozarlos mientras dure esta emergencia sanitaria y no puedan presentarse a trabajar, ¿no? Obviamente estamos hablando de quienes no pueden teletrabajar o no pueden ejercer sus actividades. Otra pregunta muy común que hemos recibido estos días es: ¿podríamos adelantar vacaciones? Y nuevamente, aquí creemos que se trataría de un caso distinto, y la recomendación nuestra sería nuevamente acordar con los empleados a quienes no tengan días pendientes de vacaciones, acordar con los empleados el adelantar estos días de vacaciones, donde claramente se establezca qué días, por cuánto tiempo, la forma en que esto va a operar, pero es, en nuestra opinión, absolutamente viable. Pero sí recomendamos de manera especial que haya un acuerdo, porque además tendrá que ser caso a caso y área por área, ¿no? Otra pregunta que nos han hecho es: ¿puedo cambiar los turnos de trabajo, no? Y bueno, esto se enmarca dentro de la modificación de la jornada que habló Belén al comienzo. En nuestra opinión, sí es viable cambiar los turnos de trabajo por esta emergencia sanitaria, y evidentemente con el afán de evitar la aglomeración de las personas, la productividad de las empresas que todavía están operando debido a que tienen que operar por el decreto ejecutivo. Y entonces la mejor fórmula que puedan encontrar, tanto para precautelar la salud como para que opere tanto la producción como la comercialización, la distribución de los productos, pues, o de la industria, es viable este cambio de turnos de trabajo de manera unilateral, ¿no? Hay otras preguntas frecuentes que pues han presentado esta mañana. Tenemos algunas decenas de preguntas. Voy a tratar de reducir, digamos, o resumir a las más comunes, a las más comunes de todas, ¿no? Una pregunta es: ¿hay alguna distinción de qué se considera industria de alimentación o sector estratégico? Como ustedes saben, el decreto del presidente pues establece que se suspende el trabajo en todas las actividades digamos, económicas, excepto en algunas, y unas de ellas son la industria de alimentación y de sector estratégico. Y ha habido varias preguntas respecto a qué se entiende por industria de alimentos o qué se entiende por sector estratégico. En nuestra opinión, el decreto presidencial no ha hecho ninguna distinción. Industria de alimentación incluye todos aquellos productos que signifiquen un alimento. No hay una distinción respecto de si son de primera necesidad o no son de primera necesidad. Quien produce pues obviamente productos lácteos tendrá hoy por hoy
al no haber una distinción, la misma probabilidad que quien produce galletas y ese tipo de alimentos, por decirlo así. No está ni en los empleados ni en las empresas hoy por hoy el discriminar o el determinar qué es alimento y qué es no. Lo mismo en el sector estratégico, pues nadie, el presidente no ha hecho, ni el ministro de Recursos Naturales No Renovables no ha hecho una distinción respecto de si se trata de minería, de petróleo o de transporte. El sector estratégico es aquel que está definido en la Constitución del Ecuador y eso está autorizado y es más obligado a operar. Respecto a los salvoconductos, se han generado varias preguntas. Aquí tengo una que dice, ¿qué empleados pueden usar un salvoconducto? Bueno, la primera respuesta es los empleados de las empresas que están autorizadas para operar, ¿sí? Aquellas que están previstas en el decreto del presidente. Entonces, primero, esos empleados. Segundo, son los empleados de esas industrias que se requieran para la operación diaria, ¿no? Aquellos que no estén teletrabajando, aquellos que sean necesarios, obviamente, para la producción, para la fabricación, para la distribución, para la comercialización. Esos son los empleados que pueden usar un salvoconducto. Otra pregunta es, ¿quién debe firmar el salvoconducto? El salvoconducto lo debe firmar, digamos, de preferencia, y esa es nuestra posición, el representante de la compañía. Pero sabemos que en muchísimos de sus casos no es posible por variadas razones. Primero, porque puede estar en cuarentena. Segundo, porque puede que no esté ni en el país ni en la ciudad, etcétera. Entonces, creemos que quien podría firmar el salvoconducto sea un ejecutivo o un oficial o un empleado que esté autorizado para el efecto y para emitir esos salvoconductos. Claro que sí, que de la responsabilidad de la emisión de estos salvoconductos es también responsable la empresa, de a quienes emiten, y también recomendamos que a los empleados que utilicen estos salvoconductos sean también conscientes y responsables de que el buen uso de esos salvoconductos, pues, o el mal uso de esos salvoconductos estará sujeto a responsabilidades laborales, civiles e inclusive penales, ¿no? Otra pregunta nos dice, ¿qué porcentaje se puede reducir de la jornada y del salario? Y nuevamente volvemos a esta posición, a esta recomendación de los acuerdos. Y en nuestra opinión, más allá de algún riesgo que puede existir, si se acuerdan, si se llegan a acuerdos racionales, transparentes, claros con los empleados o con grupos de empleados, pues la reducción de la jornada y el salario sea aquel que sea viable a través del acuerdo. Es decir, si es que de esos acuerdos se puede reducir, por ejemplo, el 50% de la jornada y por lo tanto el 50% del salario del empleado conscientemente, libremente lo acepta, con condiciones claras de hasta cuándo dura y debido a la emergencia, etcétera, pues para nosotros es válido y podría ser ese porcentaje, o más, o menos, ¿no? Eso lo definen los acuerdos. Otra pregunta dice, ¿puedo suspender los pagos de manera unilateral debido a la situación? En nuestra opinión, no se pueden suspender los pagos de manera unilateral, aún entendiendo la situación en la que se encuentran muchas de las empresas. O se asimilan a una de las 4, 5, 6 o 7 figuras que se expuso hace unos minutos respecto de la suspensión, de la reducción, de la jornada reducida, de la modificación, e inclusive la terminación de los contratos, pero la suspensión de pagos de manera unilateral, en nuestra opinión, no cabe y no es lícita y va a disparar necesariamente un riesgo de acciones en contra de la compañía. Otra pregunta, voy a ir cerrando ya para poder, en todo caso, si ustedes tienen otras preguntas específicas, nosotros tenemos registradas todas las preguntas y podemos contactarnos con ustedes para responderlas entendiendo todas las características que tiene la situación particular de cada uno de ustedes. Pero una última puede ser, ¿puedo modificar los turnos de trabajo especiales o rotativos? Y sí, una de las fallas que ha tenido en estos días la emisión de normativa es que siempre se ha centrado en las jornadas ordinarias, ¿no es cierto? Presumiendo que todas las industrias o empresas trabajan 5 días de la semana por 2 días de descanso, pero sabemos que eso no es así. Buena parte, sobre todo de las industrias de las que deberían estar operando como alimentación o sectores estratégicos, trabajan en turnos de trabajo especiales o rotativos. La pregunta es, ¿se puede modificar a sus turnos especiales o rotativos? En nuestra opinión sería sí, notificando al Ministerio de Trabajo
y nuevamente en aras de precautelar la salud de los empleados y la operatividad y la distribución y producción de estos productos o alimentos o sectores que sí pueden operar. Entonces sí se podrían modificar esos turnos de trabajo. Bueno, no nos queda más que agradecer. Teníamos algunas preguntas, tenemos varias que se nos quedan y que vamos a poder contestarles a ustedes, digamos, de manera interna. Si ustedes de todas maneras quieren contactarnos, estamos a las órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. La intención era darles una visión general de lo que está pasando. Es probable que volvamos a hacer un evento como este para ver cómo van cambiando la situación de a poco y si se emite nueva normativa, evidentemente. Pero nuevamente les agradecemos el habernos acompañado y eso es todo. Muchas gracias a los panelistas y al equipo de PDP que está atrás de este webinar, que ha sido un reto para nosotros también. Y nada más, buenos días, mucha suerte y muchas gracias.